Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Nerviosismo, manos y pies que sudan. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tenemos aquí en Metabolismo TV una persona que nos escribe y yo aprovecho siempre para contestar esta información porque pueden haber otras muchas personas allá afuera que tengan una situación similar o igual y se puedan beneficiar de esta información. La misión de Metabolismo TV es educar. Aquí no vendemos nada, solamente educamos. Porque el conocimiento es poder. Y mientras más una persona sepa, mejor información tiene para evaluar las decisiones que tome en su vida y mejor salud puede tener. Así que voy a leer aquí, por ejemplo, en este ejemplo de esta persona que nos escribe y nos dice así. Dice, he visto muchos sus videos y todos son muy didácticos. Pasando a otra cosa. Le quiero preguntar sobre si me puede orientar sobre cómo resolver un problema que me acompaña desde hace 30 años. Se trata de nerviosismo. Resulta que me sudan las manos y los pies. O sea, tiene nerviosismo y le sudan las manos y le sudan los pies. Y además padezco de dermatitis. Dermatitis, dermat quiere decir piel, itis quiere decir inflamación. Así que es una inflamación de la piel, ¿no? Sufro de dermatitis, la cual se me agudiza tras episodios de estrés. Agradezco de antemano su amable respuesta. Y esto viene desde México. Pero quiero compartir con ustedes la contestación, porque así la persona recibe su contestación, pero si usted conoce a alguien que tenga problemas de nerviosismo, de dermatitis o de pies y manos que sudan, pues sabe cuál es la solución. Voy a la pizarra un momentito. En muchos episodios de Metabolismo TV hemos estado hablando de la influencia determinante del sistema nervioso sobre las funciones del cuerpo. En el libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo al final que se llama Todos no somos iguales, que es uno de los capítulos más importantes porque fue un descubrimiento que se hizo hace solo como 3 años, ¿no? Yo llevo 15 en esto, pero hace como 3 años descubrimos la influencia determinante y predominante del sistema nervioso sobre el sistema nervioso, sobre el sistema hormonal, sobre el metabolismo como tal, ¿no? O sea que es bien importante para una persona si quiere recobrar su salud, tener buen metabolismo y no tener manos que sudan, pies que sudan y nerviosismo, ni dermatitis, es bien importante que esa persona sepa qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo. Uno no puede resolver un problema que uno no entiende. Es como cuando usted lleva el carro al mecánico, pues hasta que el mecánico no sepa qué está causando el problema, no lo puede resolver. El cuerpo es bastante más complejo que el motor de un carro, ¿no? Así que la clave aquí es entender. Fíjense, esta persona que nos está hablando de nerviosismo, nos está hablando de manos y pies que sudan, pero lo que pasa simple y sencillamente es que tiene un sistema nervioso excitado que está súper excitado y está fuera de control. Eso es lo que causa eso. ¿Por qué lo sé? Porque todas las miles de personas que pasan por el sistema Natural Slim en Puerto Rico, en la Florida, en México, pues muchas personas nos llegan con nerviosismo y nos comentan que las manos y los pies les sudan. Hay personas que nos dicen que inclusive es hasta embarazoso, porque cuando saludan a una persona tienen todas las manos húmedas, llenas de sudor, ¿no? Y eso lo produce un sistema nervioso excitado. En varios episodios, pero especialmente en el episodio número 199 de Metabolismo TV, se explica cómo usted sabe si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. El sistema nervioso excitado tiene 5 indicadores, 5 formas de saber si un sistema nervioso está excitado. Número 1, sistema nervioso excitado, generalmente les puede caer la carne roja mal, o sea que comen carne roja y muchas veces no les cae bien. El sistema nervioso excitado, cuando comen algo grasoso, pues también les cae mal lo grasoso. El que tiene un sistema nervioso excitado, si come tarde por la noche, tiene dificultad para digerir. O sea, que come tarde por la noche y toda esa comida se queda ahí con dificultad para digerirla. Es decir, tiene sistema nervioso excitado, si come tarde por la noche, tiene dificultad para dormir, para conciliar el sueño. Y el que tiene un sistema nervioso excitado, muchas veces tiene un sueño bien liviano, que no es muy profundo, que con cualquier ruidito se puede despertar. En contrario a eso, por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo. Y si me hago las 5 preguntas, contesto que no a todas. Para ser pasivo, uno tendría que contestar que no a todas. Por ejemplo, yo como carne roja me siento espectacular de bien.
Es más, cuando me siento mal es cuando no como carne roja. Yo como cosas grasosas, me siento espectacular de bien. Nada grasoso me cae mal a mí, ni chicharrón de cerdo, ni nada. Yo como tarde por la noche y yo como quiera digiero, yo digiero hasta piedra. Eso es pasivo. Yo como tarde por la noche y como quiera duermo como un bebé. Y además de eso, para último, duermo profundo y se me puede caer la casa encima y no siento nada. Entonces, el sistema nervioso pasivo es así, pero el sistema nervioso excitado tiene cualquiera de las 5 o las 5 de las que le dije anteriores, ¿no? La carne roja le cae mal, la grasa le cae mal, comen tarde, no digieren bien por la noche, comen tarde, no duermen bien por la noche y luego tiene un sueño liviano que se despierta con cualquier cosita. Si usted tiene cualquiera de esas, tiene un sistema nervioso excitado. Y si da la casualidad que tiene, como pienso, en el caso del amigo que me está escribiendo, tiene 5 de 5, pues ya usted sabe que está súper acelerado y a punto de romperse. Es como tener un motor de un carro con el acelerador pegado y llega un momento que se calienta tanto que usted lo enviela, lo daña, lo quema. Así que la clave para tranquilizar todo esto y que no haya nerviosismo, ni manos, ni pies sudorosos, la clave es tranquilizarlo, tranquilizarlo. ¿Cómo se le tranquiliza el sistema nervioso? Número 1, y eso está explicado en el libro El Poder del Metabolismo. 1, no carne roja, no carne roja. Tampoco la de cerdo porque tiene mucha grasa. Bien baja grasa, casi ninguna grasa. La grasa excita el sistema nervioso, eso lo acelera más y le acelera el nerviosismo y lo pone más hipersensible y le quita el sueño y le pone las manos y los pies a sudar. La sal excita el sistema nervioso, así que los alimentos salados de la sal lo excita. Necesita comer cantidad de vegetales y ensalada son bien tranquilizantes, así que si usted empieza a hacer unos jugos de vegetales, tenemos uno de los episodios de Metabolismo TV donde se habla de los jugos de vegetales, no de fruta, de vegetales. La fruta le va a engordar porque tiene demasiada fructosa, pero si hace jugos de vegetales que usa zanahoria, pepino o pepinos como decimos acá, celery o apio como dicen allá en Colombia, brócoli, cosas verdes. Usted hace un jugo de eso y usted la hace 2 al día y usted verá que todo su cuerpo se tranquiliza, se le quita el nerviosismo y dejan de sudar las manos y los pies. Así que la forma de usted salir de ese problema, cualquier persona que tenga las manos sudorosas o los pies sudorosos o mucho nerviosismo, lo que pasa es que el sistema nervioso está excitado y está tan excitado que el cuerpo está listo para pelear o correr, lo cual lo pone en un sistema nervioso demasiado nervioso, demasiado con impulso y las manos y los pies sudorando, porque es como cuando uno está pasando un susto, cuando uno está listo para pelear, ¿no? Así que esto tranquiliza eso. Y esto lo puede hacer cualquier persona que entienda cómo tranquilizar un sistema nervioso. Si tiene acceso en su país, y esto es milagroso, si tiene acceso a algo como el producto Maggi-Mac de nosotros, que es un tipo, nosotros le llamamos magnesio mágico, porque es un tipo de magnesio que se llama citrato de magnesio, es un polvito que se mezcla, se toma 1 o 2 al día, déjeme decirle que eso lo tranquiliza. Para el sistema nervioso excitado nosotros usamos muchos vegetales, mucha ensalada, jugos de vegetales, una dieta sin carne roja, baja en grasa, baja en sal, algo de Maggi-Mac y la persona se tranquiliza, duerme bien, se le arregla la salud y se le va a dar dermatitis y todo eso otro. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.